Como nunca, hemos visto que en la Asamblea General de la ONU, en el Consejo de Seguridad, estos órganos mundiales se han movido velozmente para atacar y condenar a Rusia, ¿no? Tanto en la Asamblea de Seguridad, en el Consejo de Seguridad, han ido varias resoluciones en contra de Rusia y después incluso en una Asamblea General de la ONU también hubo lo mismo. Y a pesar de todo, la mayoría de los países, si bien condenaron a Rusia, no fue una abrumadora mayoría de países. Pero lo cierto es que, como ya hemos visto, la ONU ya no sirve en lo absoluto. No sirvió con el tema de Irak, con el de Afganistán, no sirvió con el tema recientemente del COVID y tampoco ha servido ahorita con el tema de Rusia. Seamos honestos, ya no funciona la ONU por la sencilla razón que los países más importantes, las potencias mundiales, entre ellas Rusia, como Estados Unidos, China, Japón, Francia, Alemania, el Reino Unido, tienen derecho de veto y por lo tanto ellos, estas potencias son las que generan los problemas, pues acaban vetando sus resoluciones o las sanciones. Es lo que ha hecho Rusia ahorita, ejerciendo su derecho a veto, pero también lo que ha hecho Estados Unidos varias veces, por ejemplo, cuando la gran mayoría de los países votan, por ejemplo, en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, y bueno, Estados Unidos ejerce el poder de veto para que siga y continúe el embargo. En ese sentido, la ONU, la verdad es que pues es un chiste, todas son pura retórica que lanzan los secretarios generales de la ONU y todos estos personajes, pero en realidad no están funcionando para nada, en lo absoluto. Y bueno, como lo dijo el propio embajador ruso y los propios autoridades rusas, pues lo que digan o hagan la ONU no va a cambiar pues la operación militar de Rusia en Ucrania, que bueno, va a cumplir sus objetivos, sí o sí. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Finalmente se da la resolución, también la resolución y la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para ver si se condenaba o no la invasión de Rusia a Ucrania. El resultado, como podemos ver en pantalla, es que de los 193 países que componen la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido un florero para muchos otros conflictos, que para este muestra una particular insistencia en condenar a Rusia, 141 países han condenado a Rusia, 5 han votado en contra y 35 se abstuvieron, lo cual es una victoria parcial para Naciones Unidas y para los aliados occidentales de Estados Unidos y la OTAN, porque ellos esperaban una contundente votación casi unánime, y lo que vemos es que hay por lo menos 40 países que no están seguros de condenarla. Y ahí la cosa cambia. El embajador de Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, antes de la votación del texto, pues explicó los motivos para iniciar la operación militar especial en Ucrania, así le llaman ellos, cuyos objetivos son proteger a la población en el Donbass y desmilitarizar y desnazificar esa nación europea. Nadie habla del problema nazi de Ucrania, nadie, en los medios tradicionales tampoco, y en las posturas de los diferentes embajadores o representantes de Naciones Unidas, prácticamente nadie habla del problema nazi de Ucrania. Y dijo que la paz en Ucrania era posible si los nacionalistas de ese país dejaban de atacar a los civiles rusos de Donbass, donde vive una mayoría de rusoparlantes que están bajo el asedio constante desde el golpe de Estado en 2014, indicó el representante de Rusia en Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Algo le pasó también en el Parlamento Europeo al embajador de Rusia, que estaba explicando la postura de Rusia cuando de pronto todo el mundo le dio la espalda, se pararon cuando empezó a hablar y se fueron. En la Asamblea General se mostraron varias posturas, Nacho, y entre esas posturas, entre esas posiciones, quiero destacar algunas. Rusia señaló que este documento no va a poner fin a las actividades radicales que podrían valentonar a los radicales de Kiev, secuestrando civiles pacíficos. Rusia también señaló que no había referencia para que parara la violencia en el texto. Tampoco se habla de golpe del 2014 y que este proyecto no menciona a las autoridades nacionalistas neonazis de Ucrania. Por su parte, la postura de Estados Unidos, que votó a favor de condenar la invasión de Rusia en Ucrania, dice lo siguiente: lanzamos un llamado a Rusia para que detenga este ataque injustificado. A Rusia le decimos que pare, que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Lanzamos también un llamado a Bielorrusia para que deje de apoyar la guerra. Por otro lado, la posición de Ucrania fue que su posición era que cuales fueran los reclamos de un país, por cuestionable que le pareciera el estatus legal, pues prácticamente las guerras agresivas eran una vía ilegal para alterar esas condiciones. También los ucranianos señalaron en Naciones Unidas que no describirían todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por los rusos.
Dice, son tan bárbaros que resulta difícil entenderlos. El régimen de Putin ha pasado a utilizar armas indiscriminadas contra zonas residenciales. China, por su parte, que se abstuvo, nuevamente se vuelve a abstener, se abstuvo en el Consejo de Seguridad y se abstiene ahora en la Asamblea General, dice que su posición es coherente e inequívoca. Creemos que la soberanía debe ser respetada y las aveniencias conforme a los principios de la Carta. China señala que es necesario aliviar la situación sobre el terreno para evitar la escalada adicional. Por su parte, cabe señalar que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas solo tienen carácter de recomendación. Incluso algunos sostienen que cuando el Consejo de Seguridad ya no puede ir más adelante porque se bloquean los miembros permanentes, en la Asamblea General se deciden las cosas. Mira, hay una resolución de 1950 que se llama Unión Pro Paz. Es la resolución emanada de la Asamblea General de Naciones Unidas 377 que pues ubica los periodos extraordinarios de sesiones de emergencia. Fue aprobada, decíamos, en 1950 y señala que se puede convocar un periodo extraordinario de sesiones de emergencia en un plazo de 24 horas en las siguientes condiciones. Esta resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuera necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. De no estar a la sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en un periodo extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Tal periodo de sesiones de emergencia será convocado si así lo solicita el Consejo de Seguridad por el voto de 7 cualesquiera que sean sus miembros o bien por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Y es que muchos decían que había obligatoriedad de esta resolución cuando en el Consejo de Seguridad uno de los miembros permanentes votara en contra. Y Rusia, como miembro permanente de los 5 permanentes que tiene el Consejo de Seguridad, Rusia votó en contra de la condena, que en ese momento fueron 11 votos a favor, México y Brasil incluidos a favor en el Consejo de Seguridad. China, Emiratos Árabes Unidos y la India se abstuvieron, pero Rusia sí votó en contra y Rusia es un miembro permanente. Por eso convocan a la Asamblea General y en la Asamblea General pues prácticamente ganan con 141 votos a favor. Hay 5 que votan en contra y se da una abstención de 35. Esto es una victoria a medias o es una victoria parcial porque primero, pues las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas solo tienen carácter de recomendación. Por eso insiste tanto en esta resolución 377 que únicamente, Nacho, ha ocurrido 10 veces en la historia de la Asamblea General que se haga esto. La última vez fue ya en el año 2007 en el caso de las invasiones de Israel a Palestina. Sin embargo, desde entonces ya no se había convocado de emergencia, pero ahora utilizan el criterio de que Rusia está masacrando a los ucranianos justamente para impulsar esta condena por todos los medios. Lo que se busca es deslegitimar por completo al régimen ruso. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.